Muy buenas noches, bienvenidos a ADN. Vos sabés que Mauricio Macri en el 2015 te decía, recordá, cuando era candidato a presidente de la Nación, te decía que él no iba a inventarse enemigos. Eso es imposible en la política, porque un presidente y porque la política es administrar conflictos de intereses, en general conflictos económicos. Entonces, si uno mueve la balanza para un lado, se genera un enemigo indefectiblemente. El problema es que todos los argentinos sabíamos con qué intereses venía ya cargado el presidente. Todos sabíamos el interés de IEXA, hoy tiene más obras que nunca. Todos sabíamos que venía con el Correo Argentinos en sus espaldas. Después se trataba de condonar 70.000 millones de pesos de una deuda histórica con Argentina. Sabíamos que tenía una empresa minera, se sacó las retenciones. Sabíamos que tenía los peajes en la República Argentina, o parte de ellos, y ahora se autocondonó una deuda de 1.100 millones de dólares. Con esos intereses venía el presidente de la Nación. Y empezó a inventarse enemigos para que vos creas que son tus enemigos, pero son los enemigos de él. En las últimas semanas, el enemigo que te dice Mauricio Macri, el enemigo del pueblo, es Aerolíneas Argentinas. ¿Sabes por qué? Porque también en sus espaldas traía una aerolíneas. Y esa aerolínea todavía sigue perteneciendo al presidente. Él, Dietrich y Quintana tienen aerolíneas. Una es Flybondi y la otra es Avianca. Todos los argentinos lo saben y el presidente intenta sacarse la única competencia válida que tiene hoy en la Argentina, es decir, Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué con aerolíneas? Si Avianca, si Flybondi, si Norwegian, hoy tienen subsidios del Estado, igual que Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, su hija, desde lo más profundo de su corazón, le dijo al presidente que Aerolíneas le estaba haciendo mal al pueblo. Yo no quiero más que mi hija me pregunte, papá, ¿por qué te tienen que bancar todos los demás? Porque no se hacen las cosas como hay que hacer en Aerolíneas para que no requiera del aporte del resto de los argentinos. Pero el presidente siguió profundizando en su mensaje. En el peor momento en Buenos Aires, en una inundación tremenda, el presidente se abusó de esa situación y tuiteó que Aerolíneas Argentinas era el responsable de esa inundación. Que si no hubieran ido recursos a Aerolíneas Argentinas, es decir, la competidora de sus empresas y de la de Dietrich, si no hubieran ido recursos a esa empresa, vos no te hubieras inundado. Grave, ¿no? Pero el presidente también se generó otro enemigo. Eras vos. En un momento, acordate, el enemigo del pueblo era vos mismo. ¿Te acordás cuando Macri te decía que vos gastabas demasiada energía eléctrica y que la energía era muy barata? Y que no podías pagar las tarifas energéticas en pesos cuando en realidad en el mundo están en dólares. En realidad te decías que vos eras tu propio enemigo porque sus amigos, Nicolás Caputo, no lo digo yo, lo decía el propio presidente, y su testaferro Joe Lewis, acordate cuando Macri usaba su helicóptero, cuando fue por primera vez de vacaciones cuando era presidente a la casa de Joe Lewis, eran los dueños de la energía. Por eso Macri necesitaba que vos pagaras la energía en dólares. Porque estaban sus amigos reclamando algo que le había prometido en campaña. ¿Te acordás? Durante años nos hicieron creer que los subsidios a la energía eran gratis y no la supimos cuidar, porque no hay otro camino. Y no vine acá para hacer lo que me conviene a mí o a mi gobierno, porque no se trata de sacar, sino de poner. Después del reto que te pegó Mauricio Macri, aumentó el 1000% la tarifa y en algunos casos más del 1000%. ¿Vos conocés a alguien en la República Argentina que desde el año 2015 a esta parte esté facturando 10 veces más? ¿Tenés algún amigo que esté ganando hoy 10 veces más de lo que ganaba en el 2015? Los amigos de Macri sí. Nicolás Caputo ganó en los primeros 6 meses de este año 10.900 millones de pesos. ¿Escuchás? En los primeros 6 meses de este año, 10.900 millones de pesos gracias al tarifazo. Y decías que el enemigo eras vos. Te hacía pensar que un jubilado no podía disfrutar del aire acondicionado. Uno mismo en su familia se recriminaba, ¿cómo vas a prender el aire acondicionado? Somos de clase media. Vos que sos jubilado usás aire acondicionado. Sin embargo, ellos, con ese odio de clase, ya venían desde la campaña. Acordate. El aire acondicionado es de los elementos más disruptivos que ha venido a integrarse a este cóctel explosivo y siniestro que inventó el gobierno anterior. Dormimos pegados. Toda la noche no transpira, ¿no decís? Bueno, porque dormimos con aire acondicionado hasta en invierno.
Y después se generó otro enemigo. ¿Te acordás de los mapuches? Lejos parece, ¿no? Pero eran un enemigo. ¿Y sabes por qué eran enemigos en ese momento? Porque Benetton necesitaba afianzar sus hectáreas y las afianzó. Porque Lewis necesitaba tener más hectáreas y tener en la frontera este y oeste de la Argentina, en la frontera, tierras. Un inglés, Lewis, ya las tiene. ¿Y sabes por qué? Porque necesitaba 30.000 hectáreas el emir de Qatar, el auspiciante del Club Boca Juniors y amigo personal de Mauricio Macri. A eso ya lo tienen. Entonces los mapuches ya no son los enemigos. Ya no son terroristas como decía Patricia Bullrich, ya no son terroristas como decía Gabriela Michetti. ¿Sabes por qué? Porque los amigos de Macri ya se hicieron de la Patagonia. Uno es el patrón de la Patagonia y los otros pretenden serlos. Se han quedado con los recursos naturales gracias a que vos creíste que los mapuches eran tu enemigo. En realidad eran los enemigos de Benetton, de Lewis y de Macri. Pero no los tuyos. Y ahora se están inventando un nuevo enemigo. El nuevo enemigo es el Papa Francisco, no es la Iglesia. Es el Papa Francisco que ha cambiado el paradigma de la Iglesia en los últimos años. Es uno de los primeros papas progresistas realmente, que piensa en los pobres, pero además lo dice. No reza por los pobres, lo dice abiertamente. Y es la primera vez que el gobierno ataca directamente al Papa Francisco. A mí me molesta mucho esta idea de que yo soy más amigo que vos del Papa, fui 4 veces a Roma, no tiene que estar para eso el Papa. Me parece que jugar con quién va más veces a Roma, yo por suerte no fui nunca. También, igual que Aerolíneas Argentinas, te dice que la Iglesia no se puede llevar 130 millones de pesos. Pero ¿sabés qué? Mauricio Macri compra 100 millones de pesos en armas para hacer el G20. O le da 700 millones de pesos al Grupo Clarín en el 2018. La pauta del 2017 eran por 549 millones de pesos. Pero te dice que a la Iglesia no le puede dar 130 millones. La pelea es con el Papa, porque el Papa está peleando por los pobres. Y fuimos a ver a una persona en Córdoba que ha peleado sistemáticamente en contra del narcotráfico. La única persona que le puso el pecho a las balas y trabaja en el barrio más carenciado y en la zona roja de la ciudad de Córdoba, donde se ha manejado históricamente el narcotráfico. Se llama Mariano Oberlin y ahora habla de lo que está pasando en este momento entre Macri y la Iglesia de los pobres. Contarle a la gente de Buenos Aires y del país cómo se llama este barrio y cómo es el tipo de barrio en el que vivís. Yo estoy acá, en esta parroquia que se llama Crucifixión del Señor y que atiende jurisdiccionalmente a 2 barrios que son Barrio Müller y Maldonado y 6 villas que hay en los alrededores del barrio. ¿Era la zona más roja de Córdoba o considerada la zona más roja de Córdoba respecto, por ejemplo, al narcotráfico y al delito, no? O sea, no es que lo decía la gente, sino que estaba así caratulado en mapas de seguridad y todo, ¿no? Y creo que en parte sigue siendo así. Yo siempre cuento que cuando llegué a la parroquia, en 3 semanas murieron 3 personas vinculadas a esto, 2 chicos jovencitos de 17 y 19 años. Después mataron a una nenita de 4 años, la ahorcaron. Así que dijimos, bueno, acá algo hay que hacer, ¿no? Padre, bueno, a ver si le está sacando recursos del Estado a la Iglesia, ¿no? Hay una fuerte embestida en contra de la Iglesia, dicen que son 130 millones de pesos, y uno se pone a pensar, 130 millones de pesos es más o menos un 10% de lo que genera la LARIC por día, o serían una tercera parte de lo que se le da al Grupo Clarín, por ejemplo, por año. ¿Por qué crees que hay un ataque a la Iglesia? Me parece que la figura de Francisco ha generado con mucha polémica. Y con el gobierno anterior se decía que Francisco era el jefe de la oposición al kirchnerismo, el que podía rearmar una elección para ganar el kirchnerismo. Entonces, desde los sectores que hoy le pegan, lo veían como el salvador. Y Francisco siempre tenía una mirada crítica a las cuestiones que no favorecen, digamos, a la gente y especialmente a los más humildes, y ha intentado velar por los intereses de los más humildes. Entonces, ha sido crítico antes y es crítico también ahora. Lo extraño es que los mismos que antes decían que era el jefe de la oposición y lo aplaudían por eso, hoy dicen que es el jefe del kirchnerismo. Lo recibe a Grabois todo el tiempo y no viene a la Argentina. El Papa Francisco está dispuesto a boicotear este gobierno, porque es el jefe de los piqueteros
kirchneristas. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí creo que él tiene una mirada crítica sobre todo lo que tiene que ver con la concentración de capitales, con esta cultura del descarte que se ha ido generando por el sistema en el que vivimos y que bueno, es decir, lo que importa es la ganancia y el que queda afuera lo lamento y chau, ¿no? O sea, me parece que es una cuestión de interés. O sea, si la iglesia hoy plantea la necesidad de mirar un poco más a los pobres, y bueno, y evidentemente se ve que hay gente a quien no le gusta eso, bueno, que eso molesta, porque evidentemente hay algunas políticas que se han ido tomando que favorecen a sectores más acomodados en términos económicos. No importa si la gente lo tiene que pagar de manera directa en una boleta o a través de los impuestos, pero lo que importa es la rentabilidad de una empresa y nada más. O sea, las empresas tienen que ganar siempre y a costa de lo que sea, y no importa si eso significa más hambre para el pueblo, ¿no? Te están tratando de decir que la iglesia es el enemigo. Mira, sácate de la cabeza lo que es la iglesia tradicional o conservadora. ¿Vos creés que en el proceso militar no hubo curas que le pusieron el pecho a las balas y que pelearon realmente por los desaparecidos y peleaban por un mundo mejor? Bueno, hoy se lo escucha a Bergoglio mucho con ese mensaje. Y cuando se lo va escuchando con ese mensaje a Bergoglio o a algunos referentes que tiene la Argentina, estos muchachos son atacados, Miguel. Sí, son atacados porque representan un modelo muy distinto al modelo de Cambiemos. Por eso son peligrosos. Y por eso el Papa Francisco representa a alguien desde lo ideológico muy peligroso para los intereses de Cambiemos. Como es alguien muy peligroso por los planteos que hace, por la lucha ideológica que tiene contra el modelo de Macri, generan un ataque sistemático a cualquiera que esté del lado del Papa. Y lo que hacen es inmediatamente, a través de, además de los medios de comunicación, es demonizar cualquier acto del Papa. Por ejemplo, si el Papa le regala un rosario a Milagro Sala, bueno, el Papa está beneficiando a un delincuente según el análisis que se hace. Se hace eso y además lo que se genera es un ataque permanente a cualquiera. Por ejemplo, se habla de el piquetero del Papa, del aliado del Papa, y así van estigmatizando a cualquiera que les sirva para esta pelea entre la iglesia y el gobierno. Sí, y en realidad yo diría que más allá del gobierno, yo no creo que el Papa se levante pensando en qué está pasando en la Argentina solamente y exclusivamente en la Argentina. Sí sabe el Papa que el neoliberalismo está arrasando con todo. Y me parece que la pelea va por ese lado. Va por ese lado. Es la primera vez que hay un Papa progresista y que le hace creer a la gente o a los pobres que los está mirando. Y tiene referentes, por ejemplo, Mariano Oberlin en Córdoba. ¿Cómo haces para financiar esta iglesia que le da contención a los chicos que caen en la droga específicamente? Al principio fue todo muy a pulmón, con donaciones, con pequeños recursos que conseguíamos, alguna herramientita, una lija que nos donaban para hacer algo de madera. Nosotros mismos hacíamos cosas con los chicos, entonces me pasaba a mí, digo, por ahí hacer un jueguito asador, una parrilla, lo que hacían ellos era para vender y una monedita que eso se llevaba, y lo que hacía yo era para poder pagar la luz. ¿Cuánto pagás de luz acá? En ser cerca de 3.000 pesos por mes, y en los galpones, en el primer galpón que armamos, ahí no nos pueden subsidiar nada, así que estamos pagando cerca de 8.000 pesos por mes más o menos. 8.000 y 3.000. Una aclaración también respecto a esto que hablábamos al comienzo, ¿no? del aporte a la iglesia. De todo eso a las parroquias de barrio no nos llega nada. O sea, a nosotros no nos cambia la vida en absoluto, digamos. ¿Usted lo ve como un desafío de gobierno hacia la iglesia? O sea, no me animaría a hablar de la otra parte, digamos. Sí diría que como iglesia, sería bueno que la iglesia se termine de separar del Estado en este punto para poder decir lo que se piensa sin ningún tipo de atadura. Bueno, uno entiende también que hay mucha gente que está enojada con la iglesia y que no quiere que de sus impuestos vaya plata a la iglesia. ¿Qué piensa del gobierno actual? Yo no coincido ideológicamente, pero uno que se eligió democráticamente. Sí me parece que lo que dijo antes de las elecciones es muy distinto de lo que hizo después, pero en términos concretos, ¿no? Digo, sí, claro. Hablando de la inflación, hablando del dólar, hablando de las tarifas, o sea, dijo una cosa, al otro día de que entraron hicieron lo contrario de lo que habían dicho hasta el día anterior. Entonces, muchos puestos de los formales que se van perdiendo, que no son precisamente los que ocupa la mayoría de la gente de nuestros barrios, indirectamente significan mucho menos changos. Una persona que perdió el empleo en una fábrica o en un puesto estatal o lo que sea, evidentemente va a contratar un albañil menos para que le haga una changuito, una empleada doméstica menos o lo que sea, que es lo que eso se la nota. mayoría de la gente. Sí, se nota mucho. Sí. En Córdoba estamos en una ciudad conservadora, no es ni malo ni bueno, estamos en una ciudad conservadora. Le preguntaron en un canal de televisión por Gendarmería, si estaba bien o no que requisaran los colectivos. A mí personalmente, además como hijo desaparecido, me hace como ruido, ¿no? Que esté la Gendarmería subiéndose al colectivo pidiendo documentos. No sé si realmente eso
sirve para algo. Simplemente la percepción personal mía y por ser hijo desaparecido no es la mejor, digamos. ¿Cuál fue la respuesta de la gente en general? Generó una catarata de 400 mensajes insultándome que cómo no te desaparecieron a vos, que junto con tus viejos, y después vos porque trabajas con todos choros, que hay que matarlos a todos. Me genera así como mucho ruido y casi diría que hasta un poquito de miedo, no por mí, sino por la gente con la que estamos trabajando, ¿no? Quiero creer que eso es simplemente una expresión de bronca en un medio y nada más, y no que se está gestando algo de ese tipo, ¿no? Ahora te vamos a mostrar todo lo que no se debe hacer en política. Es un pueblo de Córdoba, es limítrofe con La Rioja, está a 220 kilómetros de capital. Se llama Cerrezuela. Es un pueblo gobernado por Cambiemos. Acordate que Cambiemos te dijo que estaban mal dados los subsidios, que no había que dar subsidios, que las obras debían ser financiadas por el Estado Nacional, pero igualitariamente para todos los partidos políticos, y que la política se tenía que reivindicar. Vas a conocer un intendente de Cambiemos que hace con la guita del Estado Nacional lo que no te imaginas. Que no está en el pueblo, vive a 220 kilómetros del pueblo, el intendente, es decir, no está en el pueblo. Que hace ir gente de La Rioja y de otras provincias a votar a su pueblo para él ganar. Y además, el 90% de la población vive de los subsidios. Esto es Cerrezuela, en Córdoba. ¿Cómo se llama el intendente de acá de Cerrezuela? Juan Martín. ¿Dónde está? Tiene que estar ahí. ¿En la Muni? Sí, ahí en la municipalidad. Me dicen que vive en Córdoba. ¿Vive en Córdoba, sí? ¿Vive en Córdoba? Creo que sí. ¿Lo viste muchas veces acá o no? No, yo casi nunca. Señores, disculpe. Una pregunta, ¿está el intendente? No se encuentra. ¿No se encuentra? ¿Hoy estuvo acá? Sí. ¿No vive en Córdoba él? No, él vive acá. ¿A dónde vive, che? Vive acá en Cerrezuela. Sé No que sé. vive en Córdoba. Vive en Córdoba. ¿Y cómo vive en Córdoba el intendente de acá? No sé. Señor, ¿cómo anda? ¿Trabaja acá en la Muni? Sí. ¿Y el intendente dónde está? Bueno, mire, yo hace 36 años que trabajo. Sí. Yo no hablo nunca con el intendente, pero él viene y da la vuelta y se va. ¿Pero no viene nunca este? ¿Vive en Córdoba? Yo lo veo muy poco acá. La chica le estaba mintiendo que vive acá, que no vive. ¿No vive en Córdoba él? No, él vive acá. Sí, vive para el Córdoba. No lo van a encontrar nunca si vive en Córdoba. Vive acá en Cerrezuela. Su casa la tiene allá. ¿Por qué no viene el intendente? ¿Qué pasa? No, pero ¿quién dice que no viene? La gente. No, él viene, tiene tareas en Córdoba que hacer, gestiones en Córdoba. ¿Y viene acá a laburar o no? Un día estará, lo encontrará, 2 días, más 2. Vive en Córdoba. Ah, vive en Córdoba el Él intendente. tiene domicilio en Córdoba. Estamos a 200 kilómetros de Córdoba. Y sí, pero siempre vivió en Córdoba, o sea. Estos muchachos de Cambiemos te hicieron creer que el peronismo era de temer, que la gente le tenía miedo al peronismo y que por eso lo votaban, por los subsidios, por el miedo. Muchachos, en este pueblo pasa eso, exactamente eso que decían ustedes que no iban a hacer. Es decir, dijeron que no iban a robar y están robando. Dijeron que iban a hacer política como corresponde y no lo están haciendo. ¿Qué pasa, muchachos? Se les está cayendo el velo a Cambiemos. Muy rápido, 3 años nomás, Miguel. En 3 años se está mostrando de manera explícita cómo se manejan. Juan Martín, que no vive en la ciudad, como te decía Tomás, se maneja como un patrón de estancia. A las elecciones la tiene arreglada utilizando a vecinos que llegan desde otras localidades para votar, llegan desde otras provincias. Utiliza las pensiones y a los subsidios como método de extorsión, todo lo que condenó Cambiemos. Y además utiliza algo que es muy común en los políticos cuando tienen un distrito chico. Tienen a mucha gente viviendo del empleo municipal, entonces de esa forma los manipulan y de esa forma dominan mucho más al pueblo que tienen. Te pido por favor que te quedes en cámara, que te quedes frente al televisor, porque lo que vas a ver después de este tape es a un funcionario municipal diciendo a dónde van los recursos económicos millonarios que manda el Estado Nacional. La segunda parte de Cerrezuela, dale. ¿Cómo es que lo votan al intendente si no están? Porque la gente acá le imponen el miedo. Si no me votás, te quito la casa, te quito la pensión, no te doy un subsidio. Y bueno, acá un pueblo de miseria, ¿no es cierto? Un pueblo pobre. Y ellos se postuló uno, le dicen, bueno, tome tanto, se postuló otro y le hacemos entre nosotros. Porque la gente mucho vive así de la municipalidad, digamos. Exactamente. ¿Y de qué vive la gente acá, che? Y bueno, acá ahora está de esto, no hay otra cosa. ¿Esto qué es la municipalidad? Nada más.
O sea, la gente vive de las pensiones y del trabajo municipal. Nada más, y no hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Y por ahí viene más gente en elecciones de la que hay en el pueblo? Sí, vienen de Mendoza, traen de La Rioja, vienen de acá de San Luis. ¿En las elecciones viene gente de afuera a votar? Sí. ¿De dónde vienen? De Córdoba, Calera, de Chañar. Para las elecciones, grande cantidad de gente y después el pueblo queda muerto. Por eso gana, capaz. Claro. Digamos, la gente está atada, digamos, Claro, ¿no? viene con hambre, pide y encaran. Es como si tuviéramos un pozo en un desierto con agua y ese pozo ahí van a bajar el chancho, el monte, la cabra, todo van a ir ahí, los animales, porque no tienen otra. Y así, así el negocio, un negocio que agarraba y bueno, y así. ¿Y cuánto cobra el intendente acá, no sabes? Sí, como 80.000 pesos. ¿80.000 pesos cobra? 80.000 pesos. Es más o menos lo que se maneja en el presupuesto. ¿A qué partido pertenece el intendente? A la Unión Cívica Radical. O sea, ¿cambiemos hoy o no? Cambiemos, sí. Lo que vas a ver ahora te lo decía recién. Si realmente lo que estás escuchando es verdaderamente hasta tragicómico, lo que vas a escuchar ahora es tremendo. Porque es un pueblo muy chico, no es un estado nacional o no es la provincia de Buenos Aires, no es capital federal, como para poder corroborar si se está robando o no se está robando. En estos pueblos cuando se roba, se nota claramente. Cuando no está el intendente, se nota. Cuando viene un vecino de La Rioja a votar al intendente, y se nota. Se nota que el intendente vive a 220 kilómetros y que toma el pueblo como un kiosco. Es decir, es un kiosco más del propio intendente. Ahora vas a ver qué hace con los millones de pesos que le manda el presidente Mauricio Macri a este señor. En este caso lo que dicen es que recibieron la plata para obras que tienen que ver con el agua y que las obras ya están en camino. Pero claro, como no es una ciudad muy grande, todos se dan cuenta que en ese lugar no se nota el avance de la obra. Recibieron la plata, no se nota que la estén usando y todo se parece a un curro de Cambiemos. Vas a escuchar al secretario de Finanzas diciendo que han llegado millones para una obra de agua. Ese pueblo, la sequía es tremenda, no hay agua corriente. Fíjate lo que hizo el intendente. Hace un tiempo bajó a Buenos Aires y trajo bastantes recursos para hacer obras porque acá no hay cloaca, no hay agua. ¿Y trajo plata de Buenos Aires? Sí. ¿Y qué hizo? Están haciendo bastantes obras, fundamentalmente ese tema del agua. ¿Y están haciendo inversiones? ¿Han visto que han tirado algún caño, algo de agua? No hay red, no hay nada. Fundamentalmente el tema del agua. ¿La están haciendo ahora? Sí. ¿Podemos ir a verlo? Sí, la planta de agua está en la otra cuadra, sí, al fondo. ¿La planta de agua? La planta de agua. Sí. ¿Cómo será? ¿Esa es la planta de agua? Esta es la planta de agua que tiene el pueblo. ¿Y qué ha hecho ahí? Y ahí están agrandando la planta de agua, bueno, y haciendo refacciones, colocando cañerías. ¿Hay un cartel, algo que diga la licitación y eso? ¿Cuánta plata es? No. Bueno, recién el secretario de Hacienda del municipio nos dijo que estaban haciendo una inversión millonaria que le había dado Cambiemos al intendente de acá porque es del mismo partido, dice que es una inversión millonaria de agua. La planta de agua, ahí está la inversión. Esta es la planta de agua. Mira. Y me dijo que han invertido millones de pesos ahí. Y la que se le han llevado a los millones de pesos. Fíjate en qué condiciones está. Como vemos, tiene roturas. Mirá la inversión que están haciendo con fondos nacionales. Un tanque que está roto para todo el pueblo, esto es para todo el pueblo, ¿eh? No hay red de agua potable en casi ningún domicilio, según nos cuentan los propios vecinos. Pero fíjate, está perdiendo agua el tanque, está en unas pésimas condiciones y dice que las inversiones millonarias han venido a esta planta de agua potable de Cerrezuela. Bueno, y estamos viendo la inversión en caños, como decía el secretario de Hacienda, que están haciendo esta la inversión en caños. Estos son los caños que están invirtiendo con fondos nacionales. Se ven los millones de pesos, ¿no? Se ven los millones de pesos que está invirtiendo, en este caso, el Estado Nacional, en el agua para un pueblo que la sufre y mucho, digamos, a la sequía. Te das cuenta cómo afanan todo, ¿no? Así como este pueblo, hay 426 en Córdoba y los municipios de Cambiemos están recibiendo los recursos económicos y de esta manera supuestamente lo están invirtiendo. Ellos dicen que la principal inversión es esta con fondos nacionales. Bueno,
Bueno, ya es el momento de presentarlo a Mauro Fulco. Trae un informe tremendo, verdaderamente, del consumo de carne en Argentina. ¿Le puedo dar la mano, señor Fulco? Sí, por supuesto, ¿Puede siempre. ser? Sí, ¿Me sí. puedo acercar? Porque parece una persona muy fría. Me ha dicho mi vieja, mi familia, me dice, qué frío que es Mauro. Como Tienen vos. razón. ¿Sí? ¿Por qué sos tan frío? ¿Por qué sos tan duro? Me cuesta entrar en confianza. ¿Sí? Muchísimo. Pero hace un año que nos conocemos. ¿Tanto ya? Claro, un año, sí. Ya estamos terminando el año y hace un año que nos conocemos. Pensé que era menos realmente. Fue un gusto y un placer, en serio. ¿eh? ¿Me está despidiendo? No, le digo por el año. No, para mí también. Realmente la he pasado muy bien. Gran informe ha hecho Mauro Fulco para este programa. Lo que estamos tratando de demostrar es cuánto bajó el consumo de carne en los argentinos. Y realmente hay cifras para esto, no es una entelequia, no es una abstracción. Bajó 12 kilos de carne el consumo de un año a otro. Y te cuento una cosita más. Estamos en el peor momento histórico del consumo de carne. ¿Es así? Ni siquiera en 2001 estábamos con un consumo per cápita anual tan bajo como estamos hoy. Es un país, digamos, carnívoro por excelencia, la Sí, Argentina. claro, sí. Vos sabés que Mauro te contaba antes de entrar al estudio que hay amigos, compañeros míos, digamos, de clase media, digamos, que siempre se hacían su asadito, pero ya ni siquiera hablan del asado. Hay pibes que están diciendo, che, ya no como más carne, una vez por semana, voy al súper yo mismo y veo el precio de la carne y me parece exagerado, no puedo comprarla. Verdaderamente se sufre esto en Argentina. En este laburo que hicimos, que lo que intentamos no solamente fue hablar con gente representativa del sector, sino también recorrer carnicerías, hablar con usuarios, con consumidores, y realmente está muy preocupada la gente de la industria de la carne por la baja del consumo. Vale, vemos el informe. El consumo de carne cayó, pero se desplomó. Vos agarrás desde el 15 de septiembre al 15 de octubre y obviamente los números son alarmantes, son casi 12 kilos por habitante por año. Cada día que pasa es más embromado. El aumento de la carne que es imposible de comer. Yo prácticamente no como. Uno tiene que seguir comiendo carne, los chicos también. Yo con un bebé en la panza tengo que comer carne, así que hay que seguir comiendo. Más espaciado. La canasta familiar se achica y carne come la gente, pero no es la venta que había hace un año y medio. El último informe de cierre de carnicerías, vos sabés que hay 40.000 carnicerías en todo el país. Una etapa en el primer trimestre del año donde cayeron más de 4.000 carnicerías. Si vos hoy no tenés un local mixto con carnicería, verdulería, es muy difícil sacar los gastos solo de alquiler, luz, gas, todo eso que vos podés consumir, ¿viste? En el segundo informe, que empezó en julio hasta fines de septiembre, marcaba que había casi 3.000 carnicerías más en todo el país que habían dejado de funcionar. Muchos negocios que ya están cerrando, ya han cerrado. Y obviamente nosotros pensamos todo el tiempo también, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Y obviamente consecuencia en el funcionamiento del consumo, en que la gente empezó a optar por otros cortes de carne que eran más populares. Más pollo, más cerdo, carne bueno se usa pero en menor cantidad. Alterno con pollo, pescado y bueno, pero sigo comiendo carne. ¿Cuánto consumía una familia en julio? Y agosto consumía 3.000 pesos por mes de carne. Hoy consume, digamos, 2.000 pesos. No, es 1.000 pesos menos por familia. Están sacándole a los argentinos algo que es fundamentalmente importante, la carne. Uno parece como que está solo en la realidad y me parece que los medios de comunicación, el enfoque que le dan o lo que intentamos darle por lo menos de acá desde ADN es a la gente por lo menos la situación de que no está sola, digamos, de lo que está pasando en la familia. No es que está pasando solamente en tu familia, no es que vos solamente dejaste de comer carne. Mauro te está diciendo en su informe que 12 kilos de carne per cápita han caído en el año en la Argentina y que son niveles históricos los que se están tocando. Digamos, dejar de consumir carne quiere decir que estamos verdaderamente mal y estamos en una crisis que el gobierno no quiere ver particularmente. Como bien decíamos y como bien señala el informe, estamos en el piso histórico de consumo de carne. Y lo que sí también hacían y reflexionaban, hacían una reflexión los entrevistados, es
¿cómo vamos a comprar carne si la plata se nos va en otras cosas? Se nos va en los aumentos, se nos va en el día a día. Silvio Cheún, que es uno de los entrevistados, hace una reflexión muy profunda que es: arrancás el día con 100, 200 pesos abajo. Leche, una tostada, manteca, ya arrancás con 100, 200 pesos abajo para darle un desayuno a un chico. ¿Cómo llegás a fin de mes? ¿Cómo te vas a sentar a comprar carne? ¿Cómo vas a comprar asado si arrancás 200 pesos abajo solamente con un desayuno? La segunda parte del informe. El consumo cayó. Te das cuenta que cayó porque la gente ahora se tiene que fijar, porque los gastos que tienen también en sus hogares son gastos muy grandes, no sé, la nafta, la luz, el gas y todo eso. Bueno, eso le afecta. Agarremos 3 épocas, agarremos la crisis 2001-2002, se consumía 59 kilos de carne por habitante por año. Agarremos el 2015, la ida del gobierno anterior, 61 kilos 500 por cápita por año, y agarremos este peor momento que la cifra promedio marca por debajo de los 49 kilos, la peor de la historia. Esa caída así como ahora en el consumo, yo no la he visto tanto, no. Y mire que tengo años en la carne, aún en momentos difíciles, 2001, todo eso, nunca cayó tanto. Antes podíamos comprar 2 kilos, ahora 1 kilo, a veces medio kilo, según lo que uno tiene en el bolsillo, ¿no? La pérdida, digamos, de consumo de carne en los sectores más bajos y de mayor, de los que están registrados laboralmente en esa franja salarial, nunca en la historia pasó que consumieran menos de 40 kilos de carne, nunca. Carne yo no consumo, la carne es imposible. Vos tenés 2 hijos. Ya nomás cuando arrancás la mañana con un solo hijo, tenés 100 pesos, 1 kilo de pan y 1 litro de leche. Para arrancar la mañana nomás. Y compro lo necesario, ¿viste? Para la semana. ¿Qué va a ser? Otra cosa no queda. Y si no comemos verdura. Y si no, no comemos nada. Es muy, muy difícil, porque los gastos están, cada vez la gente consume menos. Vos abrís un negocio y si no cubrís los gastos y lo tenés que cerrar o tenés que ir. Y hasta la picada, que era una de las cosas más económicas, no se puede, y nos tiramos a hígado, a ese tipo de... que sigue siendo caro igual, está caro, pero no queda otra. Una de las principales industrias alimenticias de la República Argentina está en Córdoba, se llama Arcor, y ha perdido este año 6.200 millones de pesos. Hay una situación de mucha incertidumbre para saber qué es lo que va a pasar. Imagínate si le pega la crisis a este tipo de empresas que son fuertes, que son argentinas, que vienen laburando desde hace mucho tiempo, que le ponen el pecho al país desde hace muchísimo tiempo, y los trabajadores están con una incertidumbre absoluta. 6.200 millones de pesos ha perdido Arcor. Pero las empresas de los funcionarios del gobierno siguen echando gente. Siguen despidiendo, y en este caso no son empresas a las que les está yendo mal. Como tienen a funcionarios metidos en esas empresas, a estos les va muy bien, pero empiezan a aplicar la flexibilización laboral sin la ley. Lo van haciendo ellos porque ven que lo pueden ejercer. En este caso generaron despidos masivos en Fredo, y a una persona, por ejemplo, que tenía más de 20 años de antigüedad, cobraba 20.000 pesos por mes, la despiden, y después, para conseguir el mismo trabajo, tiene que ir a una empresa tercerizada que le ofrece el mismo puesto por mayor cantidad de horas, pero le paga solamente 12.000 pesos. Este es el modelo de Macri, que lo está implementando con las empresas amigas. Para, Miguel, para un segundito ahí. Estuviste haciendo la nota. Eso es tremendo. La misma empleada que despiden, que estaba cobrando 20.000 pesos, la toma Fredo nuevamente, ya sin antigüedad, a través de una empresa tercerizada. ¿A cuánto la toma? La misma persona que cobraba 20.000 la toma a 12.000 pesos. Están haciendo mierda el trabajo estos muchachos. Y lo que vas a ver acá atrás es cómo las empresas de Quintana hacen negocios con el Estado. Fíjate, las tarjetas sociales, las que usan los subsidiados, ¿no? Estos son los que odian la gente de Cambiemos.
los subsidiados, aquellas personas que supuestamente viven del Estado. Mirá cuáles son las empresas que trabajan con esa tarjeta social. Abrí la página del Banco Nación y te vas a encontrar con esta imagen. Pharmacity, Simplicity y Look. Todas del señor Quintana. Las 3 trabajan con las tarjetas sociales, las de los subsidiados del Estado. Increíble, ¿no? Dale, vamos a Fredo. Todo lo que tenga que ver con asegurar a nuestros trabajadores son elementos esenciales. Hubo una serie de despidos y de reducción del personal ya que viene desde el 2017 más o menos, con retiros voluntarios, y después se despidió efectivamente a todos los empleados, tanto de planta como de empleados de atención al cliente, que eran los de las sucursales. ¿Cómo te avisaron que quedabas sin laburo? Y por medio de mis compañeros, no fue una comunicación formal por la empresa. ¿A cuántos empleados de Fredo echaron? Aproximadamente 300. ¿Por qué se generaron tantos despidos en esta empresa? Y porque había una política sobre limpiar a todos nosotros, que éramos los empleados más viejos, que estábamos desde hace mucho y que teníamos un convenio relativamente bueno. Empezaron a vaciar lo que es la fábrica y con esto empezaron a precarizar lo que es el trabajo. Necesitamos cada vez trabajadores mejor educados, mejor capacitados, más productivos. Yo trabajaba, 6 días a la semana con un franco semanal, cobraba alrededor de 20.000 pesos. Y en teoría eras cara para la empresa. Sí, estaba en un rango costoso para la empresa. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. Yo cobraba alrededor de 17.000 pesos, el sueldo bruto, y tenía 6 años de antigüedad. O sea, los despidos masivos fueron para precarizar el trabajo. Sí, exactamente. Y hay que trabajar sábados y domingos, y hay que hacerlo de una forma más flexible. Contrataron gente más barata para ello. Fredo te echó. Volviste a pedirle trabajo a Fredo con esta nueva modalidad precarizada. ¿Cuánto te ofrece la empresa ahora? En realidad, el franquiciado está pagando aproximadamente entre 12 y 15.000 pesos. Estamos tratando de bajar el costo laboral. Hay gente grande que, no puede ubicarse en cualquier tarea o en cualquier lugar. Ya tenían su antigüedad, tienen mucha experiencia, pero hoy en día el trabajo es poco. Está muy complicado. Yo todavía no conozco a ninguno de mis compañeros con los que trabajaba cotidianamente que haya conseguido otro trabajo. ¿Conoces a alguno que haya conseguido trabajo? No, todavía no. Bueno, estamos llegando a fin de año y también nos estamos despidiendo. A mí me gusta despedirme antes y con tiempo para que no sea tan brusca la despedida, ¿sí? Míreme con mar. Pero ese güey te parece un búho. Lo mismo de Fulco, que es un despido. No sé, no hay ningún despido. ¿Que está a tono con el gobierno? No, con Fredo. Me dejé helado. No tengo nada que ver con Qué eso. curiosidad lo que presentaba Mauro Fulco. Baja el consumo de la carne y Macri estuvo la semana pasada en la final de asado que compartimos acá. El asado de obra, esa nota también fue tremenda, Lautaro. O sea, el asado de obra, la gente diciendo, yo esto en mi familia no lo puedo morfar, y le estaban haciendo el asado a Macri. El presidente no se da cuenta, es como que vive en otro mundo, ¿no? No puede darse cuenta de lo que nos está pasando a los argentinos. Bueno, ¿qué trajiste hoy? Dale. Estuvimos en un barrio Paquete. Sí. Es la única pista que voy a dar. Hicimos una encuesta, mano dura, justicia por mano propia. Sí. Y lo de Bolsonaro en una segunda parte. Dale, vamos. ¿Qué ministro le gusta más de este gobierno? Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich me encanta. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, ¿por qué? Porque es una mujer firme y que tiene las cosas claras. Porque me parece que tiene las cosas más claras. Porque es honesta. Es excelente, trabaja muy bien. Ninguno es servidor público. ¿Le gusta Patricia Bullrich? Ella me interesa porque veo que está comprometida. La verdad, ella me gusta. Patricia Bullrich bien. Me parece que está trabajando bien. ¿Le gusta Patricia Bullrich? Me encanta. Aparte es una tipa que ha estado en todos lados y sabe de varios partidos. No, conoce de política pública. ¿Cómo tomó las declaraciones del otro día de Patricia Bullrich, que dijo? El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Y es así en el mundo. Si alguien tiene armas declaradas, puede andar armado si es necesario. ¿Está a favor de la aportación de armas? Por supuesto que sí. Estoy a favor del uso legal de armas. ¿Usted porta armas? Por supuesto que sí. ¿Sí? ¿La usaría para aplicar justicia por mano propia?
no corresponde, pero en un estado de inseguridad absoluta a veces se presentan situaciones dudosas. ¿Qué pistola tiene? Bueno, eso es un secreto. ¿Usaría lo que tiene como secreto para aplicar justicia por mano propia? Por supuesto. ¿Ya lo tuvo que utilizar alguna vez? Casi. Mauricio Macri hace unos años dijo: La Argentina es un colador. Porque entraban por todas las fronteras. Sí, era verdad. Pienso que es cierto. El norte es un colador. El gobierno anterior estuvo 12 años evitando que se radarice la zona. Hay que tener un poco de control en las fronteras. No puede ser piedra libre para todo el mundo, ¿viste? Vienen todos, te copan todos los hospitales. La prioridad la tiene siempre el argentino por sobre el inmigrante. Y no hay cupo para los argentinos. Y lo peor de los países vecinos vino para acá. A diferencia de lo que pasaba hace 100 años con la otra inmigración, que venía lo mejor de los países europeos. Acá viene lo peor de los países vecinos. Hay que endurecer esta realidad para defender a las víctimas, ¿viste? Las fuerzas de seguridad deben reprimir. No se le puede dar prioridad a las organizaciones sociales que cortan permanentemente el tráfico, a los inmigrantes ilegítimos. Concretamente, no todos los bolivianos ni todos los paraguayos son malos, pero los que han venido acá había unos cuantos malos. Ahora vamos a hablar de Bolsonaro y de Pichetto, ¿no? Sí, muy buena imagen Pichetto en este barrio. Y claro, sí. Bolsonaro al lado de Pichetto es del caño, digamos, ¿no? Y mucha gente... Miriam Bregman. Puede ser. Y mucha gente está en contra de Lula y por eso le gusta a Bolsonaro. Claro. No le importa lo que dice. No, capaz que sí le importa, porque lo que acabamos de ver recién tiene mucho que ver con lo que decía Bolsonaro, digamos, ¿no? Por ahí se refugia en eso, pero piensa igual que Bolsonaro. Bolsonaro a favor de la tortura y en contra de la homosexualidad. Bueno, dale. Pichetto cada vez me gusta un poco más. ¿Pichetto le gusta? Es el peronista racional más lógico. Sí, me parece tipo interesante. Podrían cargar el peronismo. El otro día hubo detenidos después de las movilizaciones y de gente que andaba por la calle el día de la votación en diputados, y Pichetto dijo: espero que los 4 extranjeros, los 2 venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos, el paraguayo y el turco, que ya estén en departamento de migraciones listos para la salida del país. Estoy de acuerdo. La mala gente se tiene que ir. Hay que tratarlos con todo el rigor de la ley, me parece perfecto. ¿Bolsonaro le gusta? ¿Cuál? Bolsonaro, de Brasil. El de Brasil, yo no soy brasilera, no tengo ni idea, recién empieza. Vamos a ver, hay que juzgar después. ¿Le daría una oportunidad? Claro, y Lula era un corrupto. Si tuviese que votar a Bolsonaro o a Haddad, que es el discípulo de Lula, ¿a quién hubiese votado? Me da más miedo Lula. ¿Bolsonaro le gusta? Sí. A favor de la tortura. Yo soy favorable a la tortura. A favor de la tortura no estoy, pero estoy a favor del orden y a favor de combatir firmemente el delito, de reprimir el delito. Está en contra de la homosexualidad, Bolsonaro. ¿Usted qué piensa? Janeiro es la capital do orgullo gay do mundo. ¿Qué orgullo es ahí? Depravación. Pienso que lo normal es la heterosexualidad, la homosexualidad es una anormalidad. No estoy de acuerdo con la homosexualidad, pero sí hay, mientras el homosexual no transmita sus ideas a los que no lo son. ¿Por qué no está de acuerdo con la homosexualidad? Prefiero la gente que no tiene ese problema. Lo veo sí como un problema, la homosexualidad. Un problema para el que lo tiene, y ahora que quieren expandir este tema de la ESI, educación sexual obligatoria, para complicarles la cabeza a chicos que ni siquiera tienen noción de lo que es la sexualidad, decirle que ellos pueden elegir el sexo, para lo cual tienen que tener mucha información de todas las alternativas sexuales que hay. Estoy totalmente en desacuerdo de eso. Estuvimos este año en casi toda la provincia de Chaco. En este caso particular nos fuimos a La Pachito. Chaco es una de las provincias más pobres de Argentina. Sabemos que los adolescentes, un 70% de los adolescentes son pobres. No pueden morfar todos los días en Chaco. Chaco y Corrientes están hasta la verdadera mano. Fuimos al interior de Chaco, hay un pueblito que se llama La Pachito, y ese pueblo es verdaderamente el símbolo de la humildad. Ahí había un intendente durante 23 años, se llama Juan Mosqueda. 23 años intendente y 4 años concejal. Ahora es diputado de la Nación y está acá en el Congreso. El tipo en el Congreso declaró tener 2 casas, tener dólares en el banco. Dice que tiene 736.000 pesos y 465.000 dólares en el banco. Un tipo que fue intendente y cobraba 17.000 pesos por mes. Un auto de alta gama, un Ford Mondeo 2017 y 2 casas. Esto es la historia de la pobreza y la historia de la riqueza. Vas a saber cómo la habrá hecho Juan Mosqueda, que ahora es diputado nacional.
Bueno, Ángel, contame quién es Juan Mosqueda. Juan Mosqueda es ahora actualmente diputado nacional, que fue electo en 2017. ¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado? Sí, juro. Anteriormente fue intendente. ¿Cuántos periodos fue intendente acá de La Pachito? 23 años. 23 años. 4 años de concejal. 4 años de concejal y 23 años de intendente en La Pachito. Sí, en La Pachito. El señor intendente en la localidad de La Pachito, don Juan Mosqueda. ¿Y de dónde viene Juan Mosqueda? ¿De qué hacía antes? Era ladrillero. ¿Ladrillero? Ladrillero. ¿Es muy fuerte acá la actividad de ladrillero? La única fuente de trabajo es ladrillería. Después, algunos son docentes, otros trabajan en la fábrica de La Escondida. Pero en general se vive o siendo empleado estatal a través de la docencia o de los servicios policiales, de seguridad, digamos. Seguridad y otros servicios que brinda el municipio. ¿Cuántos habitantes tiene La Pachito? 2000 y pico con el último censo que salió. Bueno, y este Juan Mosqueda me decís que venía de ser empleado municipal, pasó a ser concejal y después 24 años de intendente. Sí. ¿Cuánto cobra un intendente acá? Tiene que estar alrededor de los 16.000 pesos, más o menos. Y en la época de Juan Mosqueda, ¿cuánto el año pasado? 14.000 pesos de bolsillo. 14.000 pesos de bolsillo. ¿Y quién es la esposa de Mosqueda? ¿Qué hace? Es docente, un solo turno. ¿Y aproximadamente cuánto será un salario? Eso depende de la antigüedad, ponerle 18.000 por ahí, con mucha antigüedad. Así que entre ambos podrían constituir un sueldo de 30.000 pesos. 30.000 pesos más o menos. Hoy diputado nacional Mosqueda Juan, y aparece en su declaración patrimonial integral ante la Oficina Anticorrupción que tiene un depósito de $465.000, otro depósito en moneda local de 736.000 pesos, una casa de 1 millón de pesos, otra de 600.000 pesos y un auto Mondeo que me dijiste que ahora lo cambió. Ahora lo cambió, tiene un Mondeo 2017. El Mondeo 2017, 800 lucas, 700 lucas. Y por ahí tiene que estar ahora. ¿Y cómo justifica esto? Y eso es lo que me gustaría saber a mí, cómo justifica, porque yo le sumo y no le da. Multiplicando por los 23 años, imposible, porque años anteriores ganaba mucho menos. Era empleado municipal, concejal como vos. ¿Un concejal cuánto gana hoy? Hoy está 8.000 pesos. 8.000 pesos de bolsillo. Acá, de bolsillo. O sea que un tipo cuyo grupo familiar hoy reúne 30.000 pesos aproximadamente por mes, pudo ahorrar $465.000, 736.000 pesos, tener 2 casas, una de 1 millón de pesos, otra de 600.000, según la declaración jurada, y un Mondeo casi 2017. 2017. ¿Cómo hizo? No sé cómo hizo. Nosotros como personas vamos a progresar, vamos a progresar. Uno verdaderamente no logra entender cómo es que terminan ganando estos tipos, cómo estos tipos son los representantes de ese pueblo. Cómo este es diputado nacional del pueblo de La Pachito, cómo llegó a ser intendente durante 23 años. Ahí no pueden jugar los medios de comunicación porque La Pachito es menos que un barrio de la provincia de Buenos Aires. No hay densidad poblacional, se conocen todos lo conocen al intendente, todos vieron el crecimiento patrimonial del intendente, todos interpretan de dónde salen esos recursos, pero lo siguen votando. Lo seguimos votando los argentinos, porque no es solamente en La Pachito. Es como si los argentinos fuéramos rehenes siempre de los mismos. Y es cíclico. Es uno, se roba, se corrompe, se va, viene otro que antes había robado y después vuelve el otro, y se van intercambiando. El bipartidismo es histórico en la Argentina, pero en este caso ya lleva 30 años en ese pueblo y la gente viendo cómo este tipo morfa y ellos no pueden comer. Morfa del Estado, morfa de su esfuerzo, y estos tipos no pueden comer. Ahora está en el Congreso de la Nación, se llama Juan Mosqueda. El diputado Mosqueda tiene tantos bienes que compite con el presupuesto de La Pachito. Es una situación muy difícil de explicar. Viene hace muchísimo tiempo solamente con la función pública. No puede justificarlo con la herencia, no puede justificar ni puede dibujar que ganó el 15, no puede justificar de ninguna manera la plata que tiene. Si vos sumás los sueldos que tuvo, los gastos que tuvo, la única conclusión que podés sacar es que este tipo se dedicó a ser corrupto todos estos años. Claro, está muy bien eso, digamos, si vos sumás exactamente los 17.000 pesos por todos los periodos que pasó este tipo, y además como concejal que cobraba 9.000 pesos actualizados, y claramente no pudo vivir, ni siquiera pudo vivir este tipo. Sin embargo, se dio la posibilidad de ahorrarse 2 casas en dólares, depósitos en pesos y un Ford Mondeo 2017. Increíble, ¿no? Ahora es diputado nacional. ¿Cuánto es el presupuesto de acá del pueblo? Para el 2017 pasó 31 millones, no sé cuánto. 31 millones de pesos aproximadamente. Y este tipo, si vos te pones a sumar todo lo que tiene, es casi 31 millones de pesos, digamos, ¿no? Sí, casi.
Y no tiene, voy a decir, ningún trabajo, nada. En la declaración jurada, que él puso otro trabajo, no tiene otro ingreso. ¿No? Claro, no tiene otro ingreso, claro. Y diputado nacional, y evidentemente nadie le ha preguntado nada, ¿no? Evidentemente no. ¿Es un pueblo rico este, Papachito? No. Pueden mirar acá, por ejemplo, este pertenece al ejido municipal, donde acá no le presta ningún servicio. Nos vamos a empezar a desarrollar en todo lo que todavía nos falta. No tienen agua, no te botan las calles, no tienen zanjeo. Hicimos un montón y todavía nos faltan algunas cosas. Claro, en el municipal no hay hospital, no hay nada. Acá de la municipalidad no le prestan ningún servicio. ¿Y la gente por qué no se da cuenta? ¿No se da cuenta de esto? Digo, ¿no vio nunca que este señor vive de esta manera y el resto cómo vive? Es que nunca vieron eso. Es grave, ¿no? Y es grave, porque si vos te pones a analizar cómo ahorró esa plata con tan poco ingreso, es imposible. ¿Ustedes controlan, tienen algo en el Tribunal de Cuentas? Yo presenté nota en el Tribunal de Cuentas y en el municipio también. Hasta hoy me negaron todo el acceso. No me brindan ninguna respuesta. ¿Hay oposición en el Tribunal de Cuentas o no? Están, pero no están, te quiero decir. Acá la oposición es Cambiemos. Acá maneja el oficialismo que ahora el justicialismo. ¿Y que no hacen nada, digamos, la oposición no hace nada? Y para mí, no sé. Y no me va a alcanzar los días de vida para agradecer todo lo que me ayudan a construir la felicidad de mi pueblo, Lapachito. Bueno, nos estamos yendo, pero antes queremos mostrarte una encuesta que se realizó en Buenos Aires. ¿Es la ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, Miguel? En distritos del conurbano lo que hizo es la empresa Fonobot ver el grado de insatisfacción a 3 años del balotaje. Es lo que vamos a ver en las encuestas. Mira, fíjate, acá tenemos lo que se hizo en la encuesta en Lomas de Zamora, Vicente López, Morón, 3 de Febrero y San Fernando, da un promedio de 37% de insatisfacción. Acá tenés 35% en Lomas, 31% en Vicente López. Insatisfacción respecto al gobierno de Macri, digamos. Es insatisfacción con respecto a qué habían votado en esa elección. La pregunta concreta es, si vuelven a votar de nuevo, ¿volverían a elegir al mismo partido o no? Y hubo un 37% de respuestas negativas, con lo cual ahí tenés un porcentaje muy importante de votantes que no están conformes con lo que eligieron. Entonces tenés una situación que en promedio da, y en algunos distritos como este, 48,26% da... El 3 de febrero. Tremendo. Es tremendo, es más de la mitad de la gente disconforme con lo que votó hace 3 años. En Córdoba se votó Cambiemos el 73% de las personas. 73% en Córdoba capital. El distrito donde Cambiemos sacó más votos proporcionalmente. Fue verdaderamente un aluvión de votos el que tuvo Mauricio Macri. Hoy la situación es desesperante. Estuvimos en un kiosco del centro de la ciudad de Córdoba, no de la periferia, del centro de la ciudad. Estuvimos en un bar del centro de la ciudad y estuvimos en una librería. Los 3 comerciantes coincidieron en lo que dice la encuesta. Lamentablemente la situación es desesperante. El gobierno no está viendo que la cosa está muy mal y no está revirtiendo las políticas económicas, sino todo lo contrario. Está profundizando la baja en el consumo, está secando de pesos el mercado porque cree que la gente de abajo es la que se va al dólar. Esto pasa en Córdoba, en un distrito donde el 73% de la gente lo votó a Mauricio Macri. Esta es nuestra editorial. Nos vemos el domingo que viene. Se nota muchísimo cómo ha bajado muchísimo. Yo tengo un negocio, un almacén, es un negocio familiar. Hace 18 años que estamos acá. Antes una persona consumía 4 cosas ella sola. Hoy día consumen casi la mitad de lo que tiene que consumir esa misma persona. Está dura la mano porque las ventas han bajado bastante, digamos. Baja el consumo porque la gente no llega. Te vienen que no llegan las últimas semanitas y te piden que les tire un poquito para que lleguen. Fiado corto, grande no puedo porque me voy del bombo. Tienen que ser chiquitísimos. Te puedo decir diario, por ejemplo, hace 3 años atrás aproximadamente una cantidad de 100 personas para almorzar y ahora aproximadamente 40. Yo lo estoy sintiendo más en el último año y medio. Está repercutiendo terriblemente. La mayoría de las cosas que vos ves acá, todo subido. Qué sé yo, todo lo que es calculadora, las pilas, cosas que vienen todo dolarizado, un estirón impresionante.
Lamentablemente uno cuando recibe a los proveedores todos los días tienen precios nuevos, siempre los precios suben y efectivamente uno no puede estar aumentando el precio de los desayunos o de los menús todos los días, sino va a mermar aún más la afluencia del público. Los proveedores suben, hay aumentos muy seguidos, cada 2 semanas se retocan las cosas. El tema es que no hay ventas, suben los costos, el margen de utilidad se achica. Lo que es destructivo para el negocio es la luz lo está liquidando. Estoy pagando 15.000 pesos por mes, cuando yo pagaba 9.000 bimensual, de pagar 9 a pagar 30, porque yo siento que nos atacan. El alimento está muy caro. No estoy hablando de comprar un repuesto de auto. El alimento, la comida está caro. Aparte la gente antes tenía unos desayunos más completos, más ricos, más nutritivos. Ahora optan por el clásico, café con leche con 2 criollos. Es terrible cómo la gente bajó su consumo porque realmente no llega y tiene que dejar plata en la casa. ¿Han puesto en venta el fondo de comercio local? Sí, correcto. Hace aproximadamente 3 meses lo tenemos en venta.